Dhammapada, capítulo 21. Misceláneas. 1. Si abandonando una pequeña felicidad puedes alcanzar un bien mayor, entonces deja aquello que es pequeño para poder lograrlo, lo que en verdad es importante. 2. Aquel que busca su propia felicidad haciendo sufrir a quienes le rodean, no se podrá liberar del sofocante mal del rencor, atrapado como se encuentra en las apretadas redes del odio. 3. En quienes no hacen lo que deben y hacen lo que no deben, que son engreídos y descuidados, la corrupción aumenta cada vez más. Aquellos que practican la desidentificación del cuerpo, que evitan lo que debe evitarse y hacen lo que deben, para estas personas atentas y reflexivas toda corrupción llega a su fin. 5. Habiendo dado muerte al deseo, que es la madre del dolor, y a su padre el orgullo, y habiendo vencido a los reyes guerreros que son los falsos conceptos sobre el mundo, y luego de destruir al tenebroso reino de los sentidos y sus objetos, y también a su oscuro ministro real, que es el apego, libre ya de aflicción, el sabio avanza hacia el nirvana. 6. Habiendo dado muerte al deseo, que es la madre del dolor, y a su padre al orgullo, y habiendo vencido a los reyes guerreros que son los falsos conceptos sobre el mundo, y habiendo superado el peligroso sendero de los 5 obstáculos, libre ya de aflicción, el sabio avanza hacia el bienaventurado estado del nirvana. 7. Los discípulos de Gautama se hallan siempre alertas y despiertos. Día y noche permanecen en la contemplación de la vida y las obras de Buda. 8. Los discípulos de Gautama se hallan siempre alertas y despiertos. Día y noche permanecen en la contemplación de las enseñanzas de Buda. 9. Los discípulos de Gautama se hallan siempre alertas y despiertos. Día y noche velan por la orden espiritual creada por el Buda. 10. Los discípulos de Gautama se hallan siempre alertas y despiertos. Día y noche permanecen en contemplación de la naturaleza transitoria del cuerpo. 11. Los discípulos de Gautama se hallan siempre alertas y despiertos. Día y noche se deleitan en la sencillez y la inocencia. 12. Los discípulos de Gautama se hallan siempre alertas y despiertos. Día y noche se deleitan en la meditación. 13. Difícil es llegar a la renuncia de todos los apegos. Difícil es hallar deleite en ello. También es difícil la vida en el mundo. Es dolorosa la asociación con aquellos cuya naturaleza no es afín a la nuestra. El sufrimiento sigue inexorablemente a quien transita por el samsara. Por lo tanto, deja de ser un viajero del mundo y ya no persigas la desdicha. 14. Aquel que se halla lleno de fe y de virtud es honrado por doquiera, sea cual sea el lugar por donde transite. 15. Aunque se hallen en lugares lejanos, aún en las apartadas regiones de los Himalayas, los hombres buenos resplandecen por sí mismos y su luz alumbra por doquiera. En cambio, los malvados y mezquinos, aunque se hallen cerca, son invisibles, como flechas arrojadas en medio de la noche. 16. Siéntate a meditar en soledad, descansa en soledad, avanza solitario por el sendero, permanece libre de indolencia, controla tus pensamientos, así hallarás la felicidad en la quietud del bosque. Aquí finaliza el 11º capítulo titulado Misceláneas. Capítulo 22, el sufrimiento. 1. Aquel que no habla con la verdad está sembrando en su corazón las semillas del dolor. Al igual que aquel que habiendo hecho algo malo dice, yo no lo hice. Ambos en el futuro sufrirán por tales actos. 2. Hay muchos que portan orgullosamente la túnica amarilla del monje, pero tienen mala disposición en sus mentes y no se esfuerzan por controlarse a sí mismos. Personas semejantes padecerán en el futuro los resultados de tales actos. 3. Sería mejor tragar una bola de hierro candente, la cual te consumiría como una inmensa llamarada, que ser una persona inmoral y carente de autocontrol que se alimenta con las ofrendas dadas por la gente.
4. El hombre que corteja a la mujer ajena sufre 4 clases de desgracias. Aumentará su impureza, su serenidad se verá alterada, será reprobado y entrará en un estado de continuo sufrimiento. 5. Además de ello, el destino le deparará un largo dolor. Pequeño es el placer de una mujer y un hombre atemorizados. Por otra parte, un rey justo le impondrá un severo castigo. Por lo tanto, no se debe frecuentar la mujer ajena. 6. Así como la hierba acusa, si es tomada del modo incorrecto, puede producir dolorosas heridas en la mano. De la misma manera, la vida del monje, si es mal practicada, con una mente impura, produce resultados dolorosos y poco benéficos. 7. Cuando se pierde la oportunidad de realizar la acción correcta, cuando se adquieren malos hábitos, cuando se lleva una vida de falsa espiritualidad, entonces los frutos que se recogerán serán amargos y causantes de dolor. 8. Si debes cumplir con un deber, hazlo en forma enérgica y con buena disposición, porque la pereza traerá consigo inquietud y dolor. 9. Es preferible no actuar antes que realizar una mala acción, porque ésta trae consigo tormentos en este mundo y en el mundo del más allá. Siempre se debe elegir hacer una buena acción, de la cual jamás dimana el pesar. 10. Como si fueses una ciudad fronteriza, custodiada tanto interior como exteriormente, así debes cuidar de ti mismo. No dejes pasar la oportunidad de escuchar esas enseñanzas. Aquellos que estando desatentos no oyen esa sabiduría, traerán para sí males de pesar. 11. Aquellos que se avergüenzan de lo que no deben y no sienten vergüenza ante lo vergonzoso, toman por un mal camino y se sumergen en oscuros abismos. 12. Quienes sienten temor frecuente a aquello que no debe ser temido y no temen a lo que en verdad es digno de temor, ellos se han encaminado por la senda errada que conduce al sufrimiento. 13. Los que imaginan faltas donde no las hay y no ven el error donde éste habita, se desvían del camino de la pureza y descienden a los estados más bajos de la existencia. 14. Pero quien reconoce el mal cuando éste se presenta ante él y también distingue lo bueno cuando se halla en su presencia, alguien semejante se encamina hacia los estados de bienaventuranza. Aquí finaliza el capítulo 22, titulado El sufrimiento. Capítulo 23. El elefante. Así como un noble elefante, en el campo de batalla, soporta con valor y entereza las flechas enemigas que caen sobre él, de modo similar debes soportar con valor y disciplina las injurias que puedan caer sobre ti. En verdad, la mayoría de los seres humanos carecen de disciplina. 2. Tan solo un elefante entrenado puede ser llevado al combate. El elefante en que se traslada el rey debe ser el más sumiso y obediente. De igual modo, los mejores entre los seres humanos son aquellos poseedores de disciplina y que soportan con valor las ofensas y agravios. 3. Las mulas, cuando son entrenadas, son fieles y trabajadoras, así como también los briosos corceles, una vez que fueron domados, y lo mismo sucede con los poderosos elefantes. De igual modo, debes entrenarte y disciplinarte a ti mismo. 4. Los corceles y los elefantes pueden trasladarte a lugares lejanos. Sin embargo, ninguno de ellos podrá llevarte a la remota región del nirvana. Tan solo tú mismo, con tu ser bien controlado, subyugado y disciplinado, podrás llegar a las sagradas tierras del nirvana. 15. El elefante llamado Dhanapalaka, cuya naturaleza es incontrolable, cuando se halla en cautiverio se rehúsa a tomar cualquier clase de alimento. Tan solo añora regresar a su tierra de origen, el bosque, y permanecer ahí, junto a sus amados compañeros. 6. La persona necia, descuidada, que solo vive para alimentarse, siempre somnolienta, recostada como un gran cerdo atiborrado de comida, vuelve a nacer en este mundo de dolor una y otra vez.
7. Antes, mi mente vagaba de un lado a otro, llevada por erráticos pensamientos y siguiendo sus cambiantes motivaciones. Hoy, gracias a una constante atención, he logrado dominarla completamente, del mismo modo en que un maut controla perfectamente el elefante que conduce. 8. Complácete en la vigilancia. Permanece atento a los movimientos de tu mente. Apártate del mal camino, del mismo modo en que un elefante abandona el lodazal. 9. Si en el camino de la vida hallas a un compañero prudente, cuyo comportamiento es correcto y en sus actos brilla la sabiduría, deberías acercarte a él y con su ayuda vencer todos los obstáculos que se hayan presentado. 10. Si en cambio no hayas a un compañero semejante, entonces, como el rey que abandona un reino conquistado, continúa en soledad por el camino de la vida como el elefante en el bosque. 11. Es preferible vivir solo que tener por compañera a una persona ignorante de bajas tendencias. Vive en soledad sin hacer daño a ningún ser, feliz como vive el elefante en el bosque. 12. En los momentos de necesidad, es una dicha poseer amigos. Es una dicha hallarse satisfecho con lo que quiera que nos suceda. Es una dicha haber realizado buenas acciones en la vida cuando ésta llega a su fin. Y es una dicha poder evitar el mal. 13. Es una dicha cuidar de tus padres cuando ellos te necesitan. También es una dicha cuidar de los maestros y los sabios. Y también es una dicha servir a los iluminados. 14. Es una dicha cultivar el estudio y la sabiduría en forma continua hasta llegar a la vejez. Es una dicha poseer una intensa fe. Es una dicha alcanzar la sabiduría. Y es una dicha no hacer el mal. Aquí finaliza el capítulo 23 titulado El elefante. Capítulo 24. El deseo. 1. En quien lleva una vida disipada, los deseos crecen día a día, cual si fueran una hierba voraz. Él pasará de un camino a otro, como un mono amante de las frutas que salta incansablemente de árbol en árbol. 2. Aquel que cae preso del terrible mal del deseo hará que el dolor aumente continuamente como se expande una mala hierba regada con abundante agua. 3. En cambio, aquel que es capaz de sobreponerse a esta funesta enfermedad no será tocado por el dolor, del mismo modo en que las aguas no mancillan a las delicadas hojas del loto. Bienaventurados los que oyen las enseñanzas de los Budas, estirpa de raíz la terrible hiedra de los deseos. No permitas que Mara te hiera una y otra vez como las olas de un río golpean a una pequeña caña nacida en su orilla. 5. Si las raíces de un árbol talado permanecen sanas y bien arraigadas en la tierra, sus ramas volverán a crecer una y otra vez. Lo mismo sucede con los deseos latentes en el ser humano. Si no son extirpados de raíz, volverán a producir los frutos de dolor una y otra vez. 6. Si alguno de los 36 ríos de los deseos que se extienden hacia los pensamientos de voce llega a ser fuerte y caudaloso, entonces esa persona será arrastrada inexorablemente por la poderosa corriente de los pensamientos de lujuria. 7. Los ríos de los deseos corren en todas las direcciones. La vigorosa hiedra de los deseos brota incesantemente en los sentidos y se adhiere fuertemente a los objetos de sensación. Habiendo conocido la naturaleza de esta sofocante hiedra, valiéndote de la sabiduría, córtala de raíz. 8. Los seres humanos se hallan adormecidos debido al placer que causa el contacto de los sentidos con sus objetos. Deseando la felicidad, ellos la buscan por caminos errados. En verdad, quienes así actúan, regresarán una y otra vez a este mundo de dolor. 9. Quien es prisionero de sus propios deseos, se halla aterrorizado como una liebre en cautiverio. Sujeto por lazos e impedimentos, volverá una y otra vez a este mundo de dolor. 10. Quien es prisionero de sus propios deseos, se hallará aterrorizado como una liebre en cautiverio. Por lo tanto,
el monje que anhela alcanzar el nirvana, librándose de toda pasión, debería dejar a un lado todos los deseos. 11. Hay quienes en su juventud dejaron atrás los deseos mundanos y comenzaron una vida de ascetismo y soledad, mas con el paso del tiempo se dejaron llevar por los impulsos de sus anteriores deseos. Regresaron al mundo y volvieron a caer presos del apego. Ten cuidado, una caída semejante lleva al ser humano a sufrir incontables penas. 12. Los sabios dicen, las ataduras hechas con hierro, maderas o sogas son muy fuertes, pero aquellas nacidas del deseo por el dinero, por los bienes materiales, hijos o una familia, esas, en verdad, son las ataduras más difíciles de cortar. 13. Los sabios dicen, estas ataduras nacidas del deseo en verdad son fuertes. Ellas son flexibles, hirientes y muy difíciles de soltar. El que avance en el sendero debe cortar también estas ataduras, abandonar la vida mundana y, ya libre de deseos, renunciar a todo placer sensible. 15. Abandona los recuerdos de tu pasado. Abandona las preocupaciones sobre el futuro. Abandona los pensamientos sobre el presente. Cruza hacia la otra orilla, con tu mente libre de todo deseo. De este modo, ya no volverás a este mundo de nacimiento y muerte. 16. En una persona que es perturbada por malos pensamientos, que es excesivamente lujuriosa, que se deleita persiguiendo aquello que le causa placer, los deseos aumentan día a día, hará que los lazos de la ilusión sean más y más fuertes. 17. Aquel que es feliz cuando logra vencer a sus malos pensamientos, que medita sobre la impermanencia del cuerpo, que siempre se halla atento y despierto. Alguien tal logrará poner fin a sus deseos. Él se liberará de los lazos de Mara. 18. Quien se ha liberado de todo temor y deseo y ha logrado extinguir sus pasiones, finalmente se verá libre de la dolorosa espina de la existencia terrenal. Alguien semejante ya no volverá a nacer en este mundo de dolor. 19. Aquel que se halla libre de deseo y codicia, que es versado en etimología sagrada y conoce el verdadero significado de las palabras, que sabe cuál es la correcta agrupación de las letras y su secuencia, ha llegado su último nacimiento en este mundo. De él se dice que es poseedor de la más profunda sabiduría. 20. El iluminado ha cortado todos sus lazos con el mundo. Hallándose completamente absorto en la destrucción del deseo, ha llegado al supremo conocimiento, ha logrado el desapego de todas las cosas y a todo ha renunciado. 21. El don de la verdad es superior a todos los otros dones. El perfume de la verdad es más exquisito que todos los perfumes. La dicha que otorga la verdad es superior a todas las dichas. Quien ha extinguido en sí el deseo se sobrepone a todo dolor. 22. Las riquezas son la perdición del necio, que no busca el nirvana. Deseando riquezas, el ignorante cree ser superior a los demás y lo único que logra es su propia ruina. 23. La mala hierba es una plaga para los campos, del mismo modo que la lujuria es una plaga para el ser humano. Por ello, todo cuanto es hecho para lograr la liberación de las pasiones rinde abundantes y benéficos frutos. 24. La mala hierba es una plaga para los campos, del mismo modo que el odio es una plaga para el ser humano. Por ello, la ofrenda que se hace a aquellos que se han liberado del odio rinde abundantes y benéficos frutos. 25. La mala hierba es una plaga para los campos, del mismo modo que la ilusión es una plaga para el ser humano. Por ello, la ofrenda que se hace a aquellos que se han liberado de la ilusión rinde abundantes y benéficos frutos. 26. La mala hierba es una plaga para los campos, del mismo modo que el deseo es una plaga para el ser humano. Por ello, la ofrenda que se hace a aquellos que se han liberado del deseo rinde abundantes y benéficos frutos.
Aquí finaliza el 24º capítulo titulado El Deseo. Capítulo 25. El monje mendicante. 1.2. Es bueno controlar nuestra vista. Es bueno controlar nuestro oído. Es bueno controlar nuestro olfato. Y es bueno controlar nuestro gusto. También es benéfico controlar nuestros actos, nuestra palabra y nuestra mente. En verdad, todo control sobre nosotros mismos es algo bueno. El monje que logra controlarse en todas las formas, logrará finalmente liberarse del dolor. 3. Aquel que controla los actos que realiza con sus manos, los que efectúa con sus pies y que controla su palabra y también su mente, se deleita en la meditación y es de ánimo tranquilo, que se deleite en la soledad y siempre se haya satisfecho con lo que quiera que le suceda. Alguien semejante es digno de ser llamado monje. 4. Dulce y melodiosa es la palabra del monje, que posee control sobre la lengua, que habla con sabiduría, que carece de orgullo y que explica y enseña la verdad. 5. El monje que mora en la verdad, que se deleita en la verdad, que medita sobre ella y la recuerda en todo momento, jamás abandonará la senda hacia el nirvana. 6. El monje medicante jamás debe despreciar aquello que recibe, ni tampoco debería envidiar lo que pertenece a los demás. En verdad, el monje que envidia las posesiones ajenas jamás podrá obtener el don de la concentración. 7. El monje mendicante, de corazón puro, que jamás desprecia aquello que recibe, por pequeño que sea, es alabado por los mismos dioses del cielo. 8. Aquel que carece de pensamientos tales como yo soy y yo tengo, y que no sufre por aquello que no tiene, alguien así es, en verdad, un monje. 9. El monje cuyo corazón se halla pleno de bondad y que se complace escuchando las enseñanzas de los Budas, obtendrá allende toda inquietud el estado de suprema paz y felicidad, el nirvana. 10. Vacía la barca de tu vida. Cuando se halle ligera podrás navegar velozmente. Corta las amarras de las pasiones y el odio. Emprende el bienaventurado viaje hacia el nirvana. 11. Corta las 5 ataduras inferiores. Corta las 5 ataduras superiores y cultiva las 5 cualidades necesarias para la liberación. El monje que ha superado los 5 impedimentos es llamado aquel que ha cruzado la corriente. 12. Ejercítate en la meditación. No seas perezoso. No permitas que tu mente caiga en el terrible remolino de los placeres sensuales. Sé atento y cuidadoso. No ingieras esa bola candente de la pasión, causante del más terrible dolor. 13. Para quien carece de sabiduría no hay concentración, ni para el que carece de concentración hay sabiduría. 14. El monje que se ha retirado a un lugar solitario, cuya mente se halla en calma, que comprende claramente las enseñanzas que ha recibido, experimenta una felicidad que trasciende la del común de los mortales. 15. Reflexiona calmadamente sobre la intrascendencia de los seres, sobre el nacimiento y el decaimiento de todos los cuerpos, y así experimentarás un profundo gozo y felicidad. Para aquellos que conocen la verdad, esa reflexión es el camino al nirvana. 16. Para un monje el sendero de la perfección comienza de la siguiente manera: controlando sus sentidos, cultivando el contentamiento con todo lo que le sucede, encauzando su vida de acuerdo a las reglas morales, asociándose con personas diligentes y de buenos pensamientos, cuyos medios de vida sean puros. 17. El monje debe ser bondadoso y cordial con todos, y delicado en su conducta. De este modo, pleno de alegría, pondrá fin a su dolor y alcanzará el nirvana. 18. Así como el jazmín trepador deja caer sus flores marchitas, de igual modo debes tú desprenderte de toda lujuria y pasión. El monje cuyo cuerpo se halla calmo, cuyas palabras son dulces como el néctar, cuya
mente está sosegada, que lleva una vida serena, que se ha desprendido de los bienes mundanos, en verdad puede ser llamado lleno de paz. 20. Corrige tus propias faltas. Examínate continuamente a ti mismo. Vigila los movimientos de tu mente. De este modo vivirás feliz. 21. En verdad, tú eres el protector de ti mismo. Eres tu propio refugio. Por lo tanto, cuídate. Al igual que tu mercader custodia celosamente a su noble corcel. 22. Lleno de alegría, pleno de fe en las enseñanzas, el monje llegará al estado de infinita paz, la extinción del mundo de los seres condicionados, la bienaventuranza suprema. 23. Aquel que mientras aún es joven se devociona a sí mismo al estudio de las enseñanzas sagradas, brinda su luz sobre este mundo, del mismo modo en que la luna, ya libre de nubes, ilumina la faz de la tierra. Aquí finaliza el 25º capítulo titulado El monje mendicante. Capítulo 26. El Brahmin o Brahma es aquella persona perteneciente a la casta sacerdotal, la más elevada en el orden social hindú. En el hinduismo, el término Brahma suele ser tomado como sinónimo de asceta, de aquel que es puro de corazón. 1. Esfuérzate y nada contra la corriente de los deseos. Despójate de los anhelos por los objetos de los sentidos, sabiendo que la muerte es el fin de todos los seres condicionados. Encamínate hacia el nirvana. 2. Cuando a través de la concentración y la visión interior, el Brahmin alcanza la otra orilla, entonces en posesión del supremo conocimiento queda libre de todas las ataduras mundanas. 3. Aquel para quien no existe ya ni esta ni tampoco la otra orilla, que se halla libre de apegos y de pesar, a él lo llama un verdadero Brahmin. 4. Aquel que se regocija en la meditación, que se halla libre de mácula y llama a la soledad, que en toda ocasión hace lo que debe y se halla libre de lazos mundanos y de apegos. A ese le llamo Brahmin. 5. Durante el día brilla el sol con todo su fulgor. Por las noches la luna brinda su serena luz. Refulge un rey cuando porta su dorada armadura, y un Brahmin esplende cuando se halla inmerso en meditación. Pero día y noche brilla la gloria del Buda, que irradia su luz por doquier. 6. Aquel que ha removido todo mal de su interior es llamado Brahmin. Aquel cuya vida se halla plena de paz es llamado Samana. Y el que se ha liberado de todas las impurezas es conocido como Pavajita. 7. Nadie debería atacar a un Brahmin, ni tampoco un Brahmin debería responder a un ataque. La deshonra caerá sobre quien hiera a un Brahmin, pero mayor sería aún la deshonra del Brahmin que se deje llevar por la cólera. 8. Para un Brahmin es una gran virtud el hallarse libre de la ira y del espíritu de venganza. Cuando la mente se desprende de las cosas queridas, cuando todo deseo de herir cesa, entonces y solo entonces el dolor desaparece. 9. Aquel que no hiere con el cuerpo, ni la palabra, ni la mente, y que en esos 3 aspectos se haya controlado, a ese llamo un Brahmin. 10. Quien brinda la enseñanza de la liberación tal como la promulgó el iluminado, ha de ser devotamente reverenciado, del mismo modo en que un Brahmin se postra ante el fuego sagrado. 11. No son los cabellos enmarañados, ni por ser una familia noble, ni haber tenido un elevado nacimiento lo que hace de una persona un Brahmin. Aquel en quien mora la verdad y la rectitud, a ese llamo yo un Brahmin. 12. ¿De qué sirve lucir una mata de cabellos imitando a los ascetas, si te hallas preso del error? ¿En qué puede ayudarte a llevar como atuendo una piel de antílope? Si tu corazón se halla lleno de pasiones, cuida tu interior, no tu aspecto exterior. 13.
a aquel que viste una simple túnica cubierta de polvo, sencilla, que medita en soledad en la espesura del bosque, a ese llamo Brahmin. 14. No llamo Brahmin a alguien simplemente porque nació en una familia de brahmines. Alguien tal, si en su corazón habita la pasión y el apego, es tan solo poseedor de un buen nombre. Aquel que se halla libre de apegos y deseos, a ese llamo Brahmin. 15. A quien ha cortado todos sus lazos mundanos, que se ha liberado del yugo del temor y que se ha elevado por sobre todos los apegos, a ese llamo Brahmin. 16. Aquel que ha roto las cadenas del odio y las ataduras del deseo, que ha escapado de la prisión del conocimiento erróneo y se ha liberado del yugo de las tendencias latentes, que ha podido cruzar el cerco de la ignorancia y ha logrado la iluminación, a ese llamo Brahmin. 17. Aquel que libre de odio soporta pacientemente las afrentas, los azotes y castigos, y es poseedor de una paciencia imbatible, a alguien semejante llamo Brahmin. 18. Aquel que se halla libre de cólera y es diligente para cumplir con sus deberes, virtuoso, carente de deseos, que se controla a sí mismo y que, libre de apegos, habita por última vez en un cuerpo mortal, a ese llamo Brahmin. 19. Aquel que no se apega a los placeres de los sentidos, como el agua no se adhiere a las hojas del loto, o el grano de mostaza a la punta de una aguja, a ese llamo Brahmin. 20. Aquel que en este mundo ha logrado la cesación del dolor, que se ha sobrepuesto a todos los pesares y ha alcanzado la emancipación, a ese llamo Brahmin. 21. Aquel en quien el conocimiento es profundo, que actúa con sabiduría, que conoce ambos senderos, el que conduce al nirvana y el sendero errado, y que ha alcanzado la meta suprema, a ese llamo Brahmin. 22. Aquel que no tiene lazos que lo unan con las personas hogareñas, ni tampoco con los que viven en soledad, que peregrina de un lugar a otro sin tener morada fija, que se halla libre de deseos, a ese llamo Brahmin. 23. Aquel que no recurre a la violencia en su trato con los seres, que no mata ni hiere, a alguien semejante llamo Brahmin. 24. Aquel que es amigable con los que le son hostiles, que se halla lleno de paz aún entre los violentos y que permanece desapegado de los objetos mundanos aunque esté rodeado de personas codiciosas, a ese en verdad lo llamo Brahmin. 25. Aquel a quien la lujuria, el odio, el orgullo y la falsedad le han abandonado, del mismo modo en que un grano de mostaza se cae desde la punta de una aguja, a ese llamo Brahmin. 26. Quien al hablar es delicado, instructivo y verídico, y cuyas palabras a nadie ofenden, a ese llamo Brahmin. 27. Quien nunca toma algo que no le pertenezca, se trate de algo grande o pequeño, bello o desagradable, a él llamo yo un Brahmin. 28. Aquel que nada desea, ni en este mundo ni en el mundo del más allá, que se haya exento de pasiones y libre de todo afecto, a ese llamo Brahmin. 29. Aquel que está libre de ansiedad, que ha logrado extirpar las dudas de su corazón y que está firmemente establecido en el sendero hacia la inmortalidad, a ese llamo un Brahmin. 30. Aquel que se ha liberado de todas las ataduras, tanto malas como buenas, que se haya libre de pesares, inmaculado y puro, a ese llamo un Brahmin. 31. Aquel que es inmaculado como la luna, que es puro, sereno, imperturbable, en quien se ha extinguido toda preocupación por el devenir, a ese llamo un Brahmin. 32. Aquel que ha logrado salir del lodazal, de la lujuria y las pasiones, que ha cruzado el tormentoso océano de la vida, que ha superado la corriente e ido más allá, que haya paz en meditación, libre de dudas y deseos, quien, habiéndose desapegado de todas las cosas, ha alcanzado el nirvana, a ese llamo un Brahmin.
33. Aquel que se ha desapegado en este mundo de todos los deseos por los objetos de los sentidos, que ha renunciado a la vida mundana y se ha tornado un monje peregrino, en quien se ha extinguido todo anhelo de felicidad personal, a ese llamo un Brahmin. 34. Aquel que ha abandonado todos los deseos, que ha renunciado a la vida mundana y ha pasado a vivir en soledad, a ese llamo un Brahmin. 35. Aquel que habiendo abandonado las ataduras humanas y luego de haber trascendido las celestiales, se halla libre de todo apego, a ese llamo Brahmin. 36. Aquel que ha abandonado gusto y disgusto, que es ecuánime y libre de mácula, que se ha sobrepuesto a la ilusión y es perseverante, a ese llamo Brahmin. 37. Aquel que conoce el nacimiento y el fin de los seres, que está libre de apegos, bien encaminado en la senda hacia el nirvana e iluminado por la sabiduría, a ese llamo Brahmin. 38. Aquel cuyo destino es desconocido para los hombres y aún para los mismos dioses y Gandharvas, en quien se ha extinguido todos los impedimentos y todas las pasiones han cesado, a ese llamo Brahmin. 39. Aquel que no posee apego por los sucesos del pasado, del presente o del futuro, y que se halla libre de codicia, a ese llamo Brahmin. 40. Aquel que ha abandonado todo temor, el bienaventurado sabio, el gran conquistador, el verdadero héroe, el que ha abandonado todo deseo, el purificado, el iluminado, a ese llamo Brahmin. 41. Aquel sabio que recuerda sus anteriores experiencias, que sabe cuáles son los estados de bienaventuranza y cuáles los estados de dolor, que ha llegado a su último nacimiento en este mundo, que mediante la más elevada sabiduría se ha perfeccionado a sí mismo, que ha alcanzado la cumbre de la vida de santidad y cuyas pasiones y deseos han llegado a su fin, a ese, en verdad, llamo Brahmin. Aquí finaliza el 26º capítulo titulado El Brahmin. Aquí finaliza el Dhammapada.